Los objetivos de esta clase van a ser, entonces, conocer el concepto de longitud, medir elementos con medidas no estandarizadas como cuadernos y partes del cuerpo, conocer una tabla de conteo y conocer una... Esos son los de esta clase. Los de la clase de mañana van a ser conocer una tabla de conteo, identificar un pictograma y responder preguntas a partir de pictogramas y tablas de conteo. ¿Ya? Pero hoy día estamos trabajando medición. Recuerden eso, chicos. Ya. Primero hablamos de qué es longitud. Dijimos que la longitud determina la distancia que hay entre un punto y otro, es decir, entre dos puntos. O dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia entre la casa y el colegio. Si se fijan, acá tenemos. Si yo mido esto, es la longitud, es el espacio que hay entre, por ejemplo, la casa y el colegio. Para medir la longitud utilizábamos conceptos como largo y corto. Acá teníamos una cuncuna que es la más larga y aquí una cuncuna que era más corta. Al momento de medirlas, yo me voy a dar cuenta que esta va a medir más que la cuncuna corta. Y si los comparo al revés, esta va a medir menos que la cuncuna larga. También hablamos de conceptos de alto y bajo. Mencionamos que el concepto de alto iba a medir más que el concepto de bajo. Por ejemplo, acá tenemos un árbol que es alto y un árbol que es bajo. También dijimos que, por ejemplo, cuando ustedes trabajaron las medidas, cuando midieron a sus papás, recuerden, cuando midieron a sus papás, ustedes se dieron cuenta que sus papás eran más altos que ustedes y que ustedes eran más bajos, ¿ya? Ahora tendrán que realizar la siguiente actividad en su cuaderno. Tendrán que dibujar en su cuaderno y comparar un camino largo y un camino corto. Ya, medidas no estandarizadas. En esta clase también vamos a reconocer medidas no estandarizadas. Pero tú te preguntarás, ¿qué es eso? Las medidas estandarizadas nos permiten medir objetos con cualquier tipo de elemento que se encuentre en nuestra casa, escuela o trabajo. Por ejemplo, nosotros hicimos medidas no estandarizadas con el cuaderno. ¿Se acuerdan que a ustedes les tocó medir con el cuaderno a sus papás? ¿Se midieron ustedes? ¿Se acuerdan? Ya. Eso es una medida no estandarizada. Es cuando usted utiliza para medir elementos que no son propiamente para medir, sino que son elementos que tienen otra utilidad. ¿Ya? Ejemplo, medir la mesa con un trozo de lana, con la palma de tu mano, con los pies o con pasos. Por ejemplo, acá tenemos un niño que está midiendo el largo de la escalera con sus pies. Si se fijan, él junta muy bien sus pies y con eso va midiendo el largo. Después, cuando él mida, tiene que ver cuántas veces se repitió su pie. ¿Ya? También puedo medir con el palmo, que era lo que estaba aquí. El palmo es de dedo a dedo. ¿Ya? También puedo medir con pasos. Si se fijan, aquí el niño está midiendo la distancia que hay entre cada paso, de pie a pie, en los pasos. Y luego mido con el pie, que si se fijan acá, es la distancia que es el largo del pie. ¿De cuántas veces se repite el largo del pie? Él aquí pone su pie, va a avanzar y va a poner su pie adelante, como lo está haciendo el niño que está acá. ¿Ya? Esas son formas de medida no estandarizadas. Nosotros trabajamos el medir con la goma, por ejemplo,
medir con lápices, medían con el cuaderno principalmente. Cuando queríamos medir cosas muy grandes, ustedes utilizaban el cuaderno para medir, ¿ya?